Bulo de Oxfam con la fiscalidad de las rentas más altas. El bulo es tan obsceno que es para reírse. Vamos a ver. Oxfam ha publicado un estudio, entre comillas, que se ha promovido en todos los medios de comunicación, en el que dice lo siguiente. Atención, dice que una persona que gana 1.000.000 de euros en España paga lo mismo en IRPF y en IVA que una persona que gana un salario mediano. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre semejante locura, no? ¿De dónde ha salido ese cálculo? ¿Cómo se ha podido hacer un cálculo tan obscenamente manipulado? Acompañadme, que lo vamos a ver. Aquí lo podéis ver. Lo que dice Oxfam es: una persona con ingresos superiores al 1.000.000 de euros aporta prácticamente lo mismo en el pago de IRPF e IVA que una persona que ingresa poco más de 20.000, según los cálculos de Oxfam Intermón. ¡Oh, sorpresa! Claro, el titular no solamente es engañoso, sino que es completamente falso, y lo podéis ver en el siguiente análisis. ¿Veis? Mirad, ¿qué es lo que dicen? Claro, lo que dicen es, primero, cogen todos los ingresos de una renta de más de 100.000 euros, ¿de acuerdo? De más de 1.000.000 de euros, ¿no? Y lo que dice: una persona con ingresos superiores al 1.000.000 de euros aporta prácticamente lo mismo en el pago de IRPF e IVA, un 17% de sus ingresos totales, que una persona que ingresa poco más de 20.000, un 16%. ¡Oh! ¿Qué es lo que hace? Número 1, utiliza los ingresos totales de una persona que ingresa 1.000.000 de euros y solamente el salario de una persona que gana 20.000. Número 2, lo que hace es que hace un cálculo de el IRPF y del IVA en el que en el IVA asume que el consumo de una persona que gana 20.000 euros es similar al de una persona que gana 1.000.000 de euros. Por lo tanto, ya empieza con manipulación. Número 3, ¿qué es lo que hace? Por supuesto, se olvida de los impuestos al trabajo, se olvida de los impuestos a la inversión, se olvida de los impuestos al capital y al inmobiliario, se olvida de todo el resto de impuestos. Es decir, lo que hace literalmente es, como bien explica mi buen amigo Cristian Campos, que ha hecho un símil maravilloso. Dice, claro, si al One World Trade Center le quitas 93 de sus 94 plantas y luego reduces la que queda a una montaña de escombros de 1,80 metros de altura, yo soy tan alto como el One World Trade Center Milagro. Claro, es un bulo absoluto por parte de Oxfam con un objetivo, que es el de introducir la envidia y además el enfrentamiento, ¿no? Porque, claro, ni los de Oxfam se creen que un salario de 1.000.000 de euros paga un 16% de impuesto. Por supuesto, se olvidan de todos los impuestos al trabajo. Claro, para ellos todos los impuestos al trabajo no valen, ¿no? Al ahorro, a la inversión, a los inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos que está utilizando tienen un solo objetivo, que es el de manipular y dar una imagen falsa que además ya es típica porque nos encontramos, por ejemplo, en análisis, ahora nos dicen que las grandes empresas no pagan impuestos porque si miras los impuestos que pagan con respecto a su resultado contable, entonces resulta que pagan muchos menos impuestos que lo que están pagando con respecto a su base imponible. Esto es todo el mismo objetivo, que es el de engañarte. Nadie tributa, ninguna empresa tributa por su resultado contable. Es una aberración. Os voy a explicar por qué. Si una empresa que gana 1.000 euros tiene el 50% de actividad en España y el 50% de actividad en otro país, y otra empresa que gana 1.000 euros tiene el 100% de actividad en España, resulta que la primera, con el sistema de tributar por el resultado contable y no por la base imponible, pues pagaría el doble de impuestos que la segunda. ¿A que no tiene ningún sentido? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que te están intentando vender todo el día es, número 1,
que el problema en España no es que se paguen muchos impuestos, sino que los malvados ricos y las malvadas grandes empresas no pagan los impuestos que deberían y por lo tanto ese Estado tan magnánimo que te regala tanto te tiene que subir los impuestos a ti. Eso es lo primero. Entonces, claro, genera la división, el enfrentamiento y la envidia, ¿vale? Segundo, lo que te intentan decir, por supuesto, es que, claro, el problema son los ricos y las grandes empresas, cuando lo que no tenemos en España, precisamente, son ricos y grandes empresas. Tenemos una cantidad muy pequeña de grandes empresas y una cantidad muy pequeña de personas de rentas elevadas. Entonces, lo único que intentan es buscar el enfrentamiento y que te creas que 2 más 2 suman 22. Es decir, que el gigantesco déficit, el enorme gasto, la brutal presión fiscal que sufres y la enorme deuda que tiene España es por culpa de que un porcentaje ínfimo de las empresas y un porcentaje ínfimo de los contribuyentes no pagan lo suficiente. Y con eso se consiguen dos cosas. Número uno, te pasan a ti muchos más impuestos y te dicen que es que no pueden hacer otra cosa. Y número dos, te meten la envidia y el enfrentamiento. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, además, que si de verdad una organización como Oxfam lo que quisiera era introducir el debate sobre la fiscalidad justa, etcétera, etcétera, jamás haría un informe con una aberración y con una manipulación tan obscena de los datos. Jamás lo haría, ¿verdad? Pero claro, ¿por qué lo hace? Lo hace, número uno, para crear titulares, número dos, para crear envidia. Pero además deberíamos entender que si lo que quiere es reducir la pobreza, lo que quiere de verdad es reducir la pobreza y no vivir de subvenciones, lo que Oxfam estaría pidiendo es que haya muchos más contribuyentes de rentas elevadas que son los que mayor cantidad de impuestos pagan al erario público. Porque cuando miramos la cantidad de impuestos que se pagan en España, las rentas más altas pagan la gran mayoría de lo que se recauda por impuesto del IRPF, ¿verdad? Claro, es muy sencillo, se llama un impuesto progresivo, no hay el más mínimo problema. Pero decir que una renta de 1 millón de euros paga un 16% de impuestos en España es tal mentira. Es tal mentira que se desmonta rápidamente. Si en España las grandes empresas pagasen poquísimos impuestos, como dice esta patulea que después dice dar lecciones de matemáticas, si en España los ricos pagasen solamente un 16% de impuestos, en España estaríamos ahora mismo desbordados de rentas altas y desbordados de grandes empresas. Y lo que está pasando es lo contrario. Por lo tanto, bulo absoluto, bulo total y mentira absoluta de los que no tienen ni idea de fiscalidad a la hora de decir que lo que tienen que hacer las empresas es tributar con respecto al resultado contable, que es una aberración. Es una aberración. Y además, perdonadme que vaya adelante otra cosa. No solamente es una aberración decir que las empresas tienen que tributar por el resultado contable y no por la base imponible, sino que además es una mentira absoluta decir que si se ejecutasen y se pusiesen en marcha todos los créditos fiscales, no recibiríamos ingresos por impuesto de sociedades en 20 años. Es una mentira de tal calibre que significa no solamente no entender cómo se contabilizan y cómo se ejecutan los créditos fiscales, sino que es mentirle a la gente con el objetivo de engañar, dividir e introducir la envidia. Que no te engañen.